Hola, mi nombre es Diego Silva y hoy día te voy a enseñar qué es la presión arterial y cómo tomarla. Como dije en el video anterior de signos vitales, que tal vez les aparezca por acá, en este video voy a hablar específicamente sobre la presión arterial, ya que es algo muy importante y que prefería explicarlo más a fondo y mostrarle mucho mejor los instrumentos que hay que utilizar y cuáles son los problemas que se puede producir si tenemos una presión alta o una presión baja. La presión arterial es la presión ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias. Esto ocurre cada vez que hay una sístole en el corazón. O sea, cada vez que el corazón se contrae, produce una eyección de sangre, la cual genera una presión en las arterias o en los vasos en general. La presión arterial depende de cuatro factores. El débito sistólico o volumen sistólico es el volumen de eyección que se produce en la sístole del corazón. Depende de la distensibilidad de la aorta y de las grandes arterias, de la resistencia vascular periférica y de la volemia, que es el volumen de sangre dentro del sistema arterial, o mejor dicho, el volumen de sangre que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Esta es en promedio de 5 litros, tanto en mujeres como en hombres, ya que en hombres es de 5 a 6 litros y en mujeres de 4 a 5. Así que aproximadamente en ambos géneros es de 5 litros. El corazón cuando se contrae produce dos movimientos, o se podría decir que produce dos movimientos, que son la sístole y la diástole. La sístole es el movimiento de la contracción del corazón, que es cuando el corazón se aprieta y eyecta toda la sangre que tiene adentro de él. Y la diástole es cuando el corazón se expande y permite que entre sangre a él en sus cavidades y se va llenando de sangre. Ahora, ¿cómo vamos a tomar la presión arterial? Para tomar la presión arterial necesitamos uso de dos instrumentos que son el esfingomanómetro y el fonendoscopio. Aquí están mis dos queridísimos, amados instrumentos. Primero que vamos a hablar va a ser el esfingomanómetro o el esfingo, como le decimos los amigos. Entonces el esfingo está compuesto por un brazalete, por un manómetro y por una bomba o pera. Entonces tenemos que tener en consideración que al inflar esta pera tiene que estar abierta. Ahí se ve. O sea, al inflar tiene que estar cerrada. Porque si inflamos, apretamos, el aire va a salir por ese hoyito de ahí. Mientras que si está cerrada, ahí la estoy abriendo, ahí la estoy cerrando, nos sale y se empieza a inflar. Entonces después soltamos y va escapando el aire. Salió todo el aire. Hay algunos esfingos que atrás tienen esto. Esto es para ponerlo aquí. A mí no me gusta mucho, la verdad. Lo siento incómodo. A mí me gusta poner el manómetro en la mesa y verlo. El esfingo es así. Tiene un velcro y tiene esto. Entonces uno ahí va calculando qué tanto es el radio del brazo del paciente. No hay que apretarlo mucho. Y como dice esto, cuando pongamos el esfingo, hay estos tubitos tienen que quedar en el antebrazo del paciente, tienen que quedar en esta parte. Los tubos tienen que ir por el antebrazo, por la cara anterior del antebrazo del paciente. Porque no pueden ir por al lado o por posterior, sino que tienen que ir así. Por eso tiene esas instrucciones. ¿Vieron? Hay que seguirlo. Sigan las instrucciones, por favor. Y ahora vamos a hablar del maravilloso fonendoscopio. Una belleza de la ciencia alemana, porque es Riester, no sé cómo se dice, pero la otra vez lo busqué y creo que eran alemanes. Ahí está, lindo. Entonces las partes más importantes de un fonendo serían las olivas, que es esto, donde escuchamos, aquí, como podemos ver, aquí hay algunos que traen para cambiar y todo eso. Después sería la campana, que es esta parte de aquí, y la membrana. No le peguen, por favor.
O sea, no le peguen cuando la tengan puesta porque duele mucho. Duele los oídos. Y eso serían las partes de un fonendo. Muy bonito, la verdad. A mí me gusta mucho. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta al elegir el esfingo es que tiene que ser un esfingo como adecuado para la edad o para el radio del brazo del paciente, ya que si elegimos un esfingo que sea muy grande para el paciente, va a subestimar la presión que tiene el paciente porque lo va a inflar, 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 y como es un esfingo tan grande para ese brazo, eh, no lo vamos a inflar nunca. Mientras que si elegimos uno que sea más chico para el radio del paciente, por ejemplo, le ponemos un esfingo de niño a un paciente adulto o un adolescente tal vez, va a sobreestimar su presión, ya que lo vamos a apretar, lo vamos a apretar, lo vamos a apretar y va a estar así. Entonces siempre elegir un esfingo que sea adecuado al radio del brazo del paciente. Hay dos formas de tomar la presión arterial, mediante el método palpatorio y el método auscultatorio. Ambos en sí son como muy similares, como en que se usan los mismos instrumentos y que prácticamente la misma posición y todo eso, pero tienen una diferencia. Para mí, el método palpatorio es como más rápido, pero no es tan completo como el método auscultatorio, ya que en el método palpatorio solo vamos a poder saber cuál es la presión sistólica. Entonces yo lo usaría más como en un paciente que sabemos que está bien y que no es hipertenso o que no tiene antecedentes de hipertensión, como para ya no tiene hipertensión arterial y se la probamos con el método palpatorio y es como, ah, ya, está súper bien. Y si no, si el paciente llegara, no sé, a tener presión arterial o a tener una presión alta, ahí podríamos ya pasar al método auscultatorio, como para confirmarlo. Pero yo el método palpatorio lo usaría en un paciente que no tenemos ningún antecedente de si tiene presión arterial alta. En ambos métodos, como dije anteriormente, la posición es prácticamente la misma. Y es que se pone el manguito del esfingo 2 centímetros arriba del pliegue del codo. O sea, como por esta zona, por aquí. Aquí. El paciente tiene que estar sentado, ojalá que esté sentado, ya que tiene que apoyar su brazo en una superficie plana. Su codo, o esta parte de aquí, tiene que quedar en la misma línea que el corazón. Tiene que tener ambos pies apoyados y se toma la presión en el brazo contrario al dominante. El paciente no tiene que tener ninguna pulsera, ningún reloj, ni nada que pueda alterar su presión. Y esa es la misma posición en ambos. En el método palpatorio solo hacemos uso del esfingomanómetro y no del fonendoscopio. Voy a usar abreviaciones, el esfingomanómetro le voy a decir esfingo y el fonendoscopio le voy a decir fonendo porque son nombres muy largos y me puedo confundir. Entonces, el método palpatorio. Ponemos al paciente en la posición que dije anteriormente. En este solamente vamos a usar uso del esfingo. La idea en este método es que pongamos el esfingo en la posición que dije anteriormente y vamos a tomar el pulso radial del paciente. Entonces, con una mano vamos a estar apretando la bomba o pera, no sé cómo le dirán ustedes. Siempre hay que tener en cuenta que esta debe estar cerrada. Esta debe estar cerrada, debe estar así. Ya que si la apretamos así, se va a escapar todo el aire. Ahí tiene un hoyito y este hoyito tiene que estar cerrado. Entonces ahí no se escapa el aire. Ya, entonces después de ver que nuestra pera o bomba está bien puesta y cerrada, con una mano vamos a estar apretando y la otra va a estar en el pulso radial. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ponemos al paciente en la posición, le ponemos el esfingo y vemos dónde está el pulso radial del paciente. Es por eso también que el paciente no tiene que tener ninguna pulsera, ningún reloj, ya que esto nos puede obstaculizar en la tomada. Me costó. En este método vamos a empezar a apretar, a inflar. Vamos a inflar, 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 aumentar la presión en el esfingo hasta que dejemos de sentir el pulso radial. Y esa sería la presión sistólica del paciente, hasta que dejamos de sentir el pulso radial. O sea, ya sentimos un latido, después sentimos otro y de repente desapareció el pulso. Vemos el indicador y ese nos va a decir a qué presión estaría la presión sistólica. Recordar que una presión normal oscila entre los 60 a los 100 milímetros de mercurio.
Ahora, en la presión auscultatoria no solamente usamos el esfingo, sino que también usamos el fonendo. Entonces, ahora, en la misma posición anterior, esta vez no tenemos que palpar la frecuencia radial, sino que esta vez vamos a palpar la frecuencia braquial. Encontramos la frecuencia braquial, la cual está como en esta parte, como en el video de signos vitales, y ahí será donde pongamos la campana de nuestro fonendo. La posición para poner la campana, o sea, para tomarla, mejor dicho, es acá. Aquí en estos bordes negros, o el borde en sí, es ahí. Hay otra gente que la toma así. Pero ojalá nunca así. Nunca así, nunca así, nunca así. Porque puede ser que estemos escuchando y que la hagamos sin querer así y eso produce sonido que vamos a terminar escuchando. Peor si le pegamos acá. Vamos a quedar sordos porque de verdad se escucha muy fuerte. Si tienen un fonendo, háganlo y no lo van a querer hacer nunca más. Entonces ponemos la campana en la posición que más nos acomode, así, ahí en el pliegue, sintiendo el pulso, o sea, donde debería estar el pulso. Nos ponemos el fonendo y empezamos a apretar. Apretamos, apretamos, apretamos. Y la otra mano está en donde está el pulso braquial. Entonces comenzamos a apretar, 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 apretar. Vamos a comenzar a escuchar el pulso. Lo vamos a escuchar. Ahí. Se va a sentir así. Y en un momento se va a dejar de escuchar. Entonces cuando se deje escuchar, no sé, idealmente a los 100 por ahí, vamos a apretar, o sea, vamos a subir 30 miligramos más. Entonces quedaríamos como en 130, 140. Podríamos pasarnos también hasta 150. Pero lo ideal, lo ideal, lo ideal es que no pase más de la mitad de esto. Ya que si apretamos mucho, eso también puede afectar la presión arterial. Entonces, ya llegamos hasta los 140, 150 y bajamos lentamente. Vamos soltando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Que vaya saliendo el aire, ¿se va a escuchar? De a poquito. Pero obviamente todo esto tiene que ser con un buen ritmo, con un buen timing. Porque no podemos mantener, no sé, 10 segundos al paciente en 150 porque va a estar, se le va a estar estrujando el brazo, se le va a súper comprimido, le va a doler. Y no se va a querer tomar nunca más la presión con nosotros. Entonces la idea siempre es tener un buen ritmo y para eso se necesita práctica. Así que practíquenlo harto, practíquenlo mucho, 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 ya que igual se necesita harta coordinación mano-ojo. Entonces con una mano estamos soltando, con la otra estamos con el fonendo. Otro que se puede hacer, que yo tal vez no se lo recomiendo como por primera vez cuando vemos un paciente, sino que cuando ya sea un paciente que vemos como habitualmente y que ya sabe que le tomamos la presión de tal forma, es que le podríamos pedir hasta al mismo paciente que nos sostenga la campana en esa parte. Y así tendríamos una mano libre. Pero obviamente no hacerlo con pacientes que vemos por primera vez, ya que estos podrían mover la campana y terminarían arruinando la toma de la presión. Entonces, vamos bajando lentamente, bajamos lento, 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 lento. Y se va a escuchar un primer latido. Se va a escuchar un boom, boom. Sí, bien fuerte. Es muy épica la sensación, es muy, muy bacán. Porque es como la sensación de logro. Porque uno está en un silencio total. Está en un silencio total y de repente escucha un primer sonido, un primer latido así, muy fuerte, así, ¡pum! Yo digo que se escucha muy fuerte, pero no, no se escucha tan fuerte. Pero es notorio que ya hay un ruido y antes había solamente silencio. Y ese es el primer ruido de Korotkov. No sé si lo pronuncié bien, pero ese es el primer ruido y ese es la presión sistólica. Entonces, a la medida que vayamos bajando, vamos a seguir escuchando los latidos del corazón. Tuk, 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 tuk. Y va a llegar un momento en que dejamos de sentir latidos. Estamos tuk, 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 tuk. Cesa. Ya no hay más latidos. Ese es el segundo ruido de Korotkov. Y esa sería la presión diastólica. No solamente nos podemos guiar por el sonido, sino que también podemos ver bujía, no sé cómo se llama esto, ¿verdad? Pero esto es lo que marca
cuando lleguemos a la presión sistólica, cuando se escuche el primer latido, va a ser así. Entonces, para confirmar que escuchamos como el latido, lo podemos mantener ahí como un segundo, menos de un segundo, y esto va a ser así. Y ahí vamos a decir como, ya, sí, ahí está la presión. Entonces, lo primero que hacemos es ponerle el esfingo al paciente 2 dedos arriba del pliegue del codo. La manito adentro. Ahí. Voy a subir esta manga. Y ponga el delantero ahí, bien. 2. Y los tubos tienen que ir en la misma dirección del antebrazo, de la cara anterior del antebrazo. Entonces, lo apretamos. En el primero, tenemos que sentir el pulso radial. Entonces, vamos a palpar el pulso radial. Ya lo sentimos. Y comenzamos a inflar. Tiene que estar cerrado. Inflamos hasta que dejamos de sentir el pulso. Ahora vamos a medir la presión con el método auscultatorio. Para eso necesitamos también el fonendo. Palpamos la presión braquial, o sea, el pulso braquial. Entonces en esta zona tenemos que poner la campana. Aquí. Ponemos la campana. Acá. Ahí para que se vea. Y comenzamos a inflar. Ahí, como pueden ver, se está moviendo. Eso quiere decir que ahí está la presión sistólica. Ahí está el primer latido, el primer ruido de Korofkov. ¿Ven que se mueve ahí? Y comenzamos a saltar hasta que no escuchamos nada. Y esos son los dos métodos. Como pudieron ver, son muy similares en algunas cosas, pero obviamente el método auscultatorio es como más completo. Es normal, si tomamos la presión y la presión sistólica es de 110, 110,90, sigue siendo normal. Ya pasa a ser, ¿cómo se llama esto? Hipertensión cuando supera los 120. Supera los 120 ya es hipertensión. Entonces si le salgo una presión de 110, yo siempre, casi siempre, la mayoría de los casos tengo presión de 110 y no soy hipertenso. Siempre tengo 105, 100, 110, pocas veces tengo 100. Sería hipertenso. Ahora, hablando sobre eso mismo, sobre la hipertensión. La hipertensión es cuando nuestro corazón produce una presión mucho mayor o eyecta mucho más fuerte la sangre de lo que debería. Lo que puede generar que tengamos un corazón que esté constantemente haciendo mucha más fuerza de lo normal es como lo que sucedería en cualquier músculo. Si a un músculo lo sometemos a mucho estrés, a que haga más fuerza de lo que debería hacer, se va a hipertrofiar. Pero el problema es que este corazón se va a hipertrofiar de forma patológica, de mala forma. Porque es normalmente en los deportistas, las personas que hacen ejercicios de resistencia, su corazón se hipertrofia. Pero se hipertrofia como decirlo hacia afuera. Sus paredes del corazón crecen hacia afuera. Entonces él va a tener un corazón mucho más grande que va a producir sangre con mucha más fuerza, que va a latir más veces, que obviamente va a ser un corazón bacán porque es un corazón hipertrofiado, vaya a tener como un músculo mucho más poderoso, un corazón deportista. Pero al contrario, en un corazón patológico o en un corazón de una persona con hipertensión, esa hipertrofia es como hacia adentro, es hacia las cavidades del corazón. Entonces, si nuestro corazón era así de grande era nuestra cavidad, esta hipertrofia va a ir hacia adentro y va a ir así. Entonces cada vez nuestra cavidad se va a ir achicando, porque las paredes del corazón se van a ir engrosando hacia adentro. Entonces cada vez va a haber menos cantidad de sangre en la diástole. O sea, el corazón va a tener menos cantidad de sangre adentro y va a eyectar menos sangre, lo que va a producir al final que el corazón tenga que hacer más trabajo, aumente su frecuencia cardíaca, ya que para suplir las necesidades que tiene el corazón,
va a tener que latir muchas más veces y eso termina produciendo también una insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no suple las necesidades del cuerpo. Esto mismo no solamente afecta al corazón, sino que también afecta a los vasos, ya que si al vaso le estamos entregando constantemente una presión mucho más fuerte de la que está preparado o para la que está hecho el vaso, también este se va a engrosar. Y esto también podría terminar en una aterosclerosis, podría terminar en un accidente cerebrovascular, ya que un vaso engrosado va a tener un menor radio, entonces puede ser que se tape mucho más fácil. Entonces por eso es tan importante, uno le da tanta importancia a la presión arterial y sobre todo a la presión arterial alta, ya que puede producir todo lo que dije anteriormente y un paciente se puede morir así, súper rápido. Entonces, todas estas cosas se pueden prevenir y sabiendo sus factores de riesgo que pueden aumentar tener una presión arterial alta, como son primero los antecedentes familiares, eh, eso es importante y es algo que tal vez no se puedan cambiar, pero todos los que voy a decir, sí, que son como la obesidad y el sobrepeso, lo mismo que viene ligado a esto, que es que haga una menor cantidad de ejercicio, que sea una persona sedentaria, el fumar, el consumo de alcohol, tener una mala dieta, el alto contenido de sal en el cuerpo, el estrés también. Entonces lo ideal cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial es educarlo. Es muy importante educar a los pacientes, ya que no sirve de nada que nosotros hagamos constantemente tratamiento, que lo ayudemos, si al final él va a seguir haciendo los mismos hábitos que tiene siempre. Porque si estamos haciéndole tratamiento y el paciente sigue fumando, o sigue siendo una persona sedentaria, o no cambia su hábito, no vale nada. O sea, así que es muy importante, demasiado importante educar al paciente y él tiene que saber todo lo que le puede pasar y tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que cambiarlo, hay que meterlo eso en la cabeza a los pacientes que tienen que cambiar su estilo de vida porque si no se pueden morir. Así de simple, se pueden morir. Y obviamente ustedes no le digan eso al paciente, así como, no, usted se va a morir. Porque ese tipo de educación tampoco sirve, sino que hay que explicarle bien lo que le puede pasar y que paulatinamente él tiene que ir cambiando sus hábitos porque una persona que ha fumado toda su vida dos cajetillas al día, de un día para otro no va a dejar de hacerlo, sino que hay que decirle que las deje paulatinamente. Si antes fumaba dos cajetillas, que durante un mes fume una cajetilla y media, después de a poco que fume una y así, y obviamente él con el tiempo también va a darse cuenta que eso va a ir dando resultados y que se va a sentir mucho mejor, va a dormir mejor, va a caminar más, todo eso. Entonces es por eso que es sumamente importante la educación. Y la hipotensión arterial es cuando tenemos un poco flujo de sangre. Entonces al tener un poco de flujo de sangre podríamos sentir mareos, nos vamos a sentir débiles, puede ser que hasta vomitemos, nos vamos a sentir como decaídos, se podría decir como. Y eso también se trata, ya que los tejidos necesitan sangre, necesitan un buen flujo de sangre y necesitan una buena presión. Entonces, imagínate si te llegara de llegar la cantidad óptima de sangre al cerebro. Tejidos, si no le llega la sangre, que es la que trae los nutrientes y el oxígeno, se van muriendo. Entonces también es algo grave. Así que espero que te haya gustado el video, que te haya servido de mucho. Como dije anteriormente, la mejor forma de aprender a tomar la presión es practicándola. Si puedes, cómprate un fonendo, cómprate un esfingo. El esfingo no es un instrumento tan caro. Yo lo he visto como a 5.000 pesos. El que tengo yo vale 5.000 pesos, me lo compré. Lo busqué por internet. Yo la verdad no me compraría uno más caro. Porque ese lo tengo hace un año y funciona súper bien y es súper útil y lo he usado muchas veces. Al contrario del fonendo, que el fonendo depende de lo que, para qué lo uses o como para qué lo quieras. Por ejemplo, si sabes que vas a estudiar en tu futuro o que te vas a dedicar a algo que sea con cardio o cardiorrespiratorio, podrías comprarte un fonendo más caro, como para que te sirva para el futuro. Si no, cómprate un fonendo barato. La verdad, en ambos casos, cómprate un fonendo barato. ¿Por qué? Porque un fonendo barato te va a servir para agudizar el oído. Porque imagínate que te compras un fonendo súper caro, súper bacán,
vas a estar acostumbrado, tu oído va a estar acostumbrado como a esa calidad de fonendo. Mientras que si te compras un fonendo de, no digo que de mala calidad, pero obviamente no vamos a comparar un fonendo que vale 10.000 pesos con un fonendo de 100.000 pesos. O sea, la calidad de materiales, todo sonido va a ser súper distinto. Entonces yo recomiendo primero que te compres un fonendo que no sea de tan buena calidad, para que tu oído se acostumbre a un sonido tal vez no tan claro. Y eso te va a servir también en la ocultación, que es lo que voy a hablar en mi próximo video. O sea, vas a tener que acostumbrar tu oído para que escuches bien los sonidos respiratorios. O sea, vas como a entrenar a tu oído, tener un super oído. Todo eso gracias a un fonendo de 10.000 pesos. Lo otro que puedes hacer, que fue lo que hice yo, que busqué un fonendo segunda mano, que ni siquiera sé si es una marca conocida todo esto. Me lo compré por 20.000 pesos. Lo busqué de segunda mano, vi que estuviera, que fuera de buena calidad y todo eso. Y me lo compré. ¿Por qué? Porque me quedaban 3 años todavía en la universidad, entonces yo dije como, oh, quiero tener un fonendo que me dure todo ese tiempo, aunque sea. Y porque a mí igual me llama la atención cardio, entonces como que por eso me lo compré. Pero no me iba a gastar 100.000 pesos en algo que no estaba seguro. Entonces esa es mi recomendación. Si no estás seguro de que te guste cardio o no sé, cómprate un fonendo barato para que agudices tu oído. Si ya te gusta cardio, cómprate un fonendo que tal vez que te dure los años que te quede de carrera, pero no te compres un fonendo de 100.000 pesos, un Leadman o alguna marca súper genial, porque al final uno se acostumbra a esa calidad y no sabes si en el futuro cuando trabajes vas a trabajar con esa calidad de instrumentos. Entonces lo ideal es cómprate un fonendo barato para aprender al principio. Después si quieres te compras las cosas más caras. Y cuando ganes millones, millones ahí te puedes comprar, te hacen promoción. Así que practica, 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 tómale la presión arterial a tu mamá, a tus familiares, a tu perro, a tu gato, al hámster, no, al hámster no porque lo podía apretar mucho y se puede morir, pero tómale la presión arterial a todos. Y en el próximo video voy a hablar de auscultación. Así que te espero en el próximo video, practica tomar la presión arterial y nos vemos. Adiós.